entender algo, y es que cuando nosotros hablamos de restauración, hablamos de volver a hacer que algo que se había dañado vuelva a ser igual a lo como era antes, o que vuelva a su diseño original. Y el diseño original que Dios creó con el hombre fue muy diferente al que estamos viviendo ahora. O sea, cuando Dios a nosotros nos creó, originalmente el pensamiento que Dios tenía acerca del hombre era que nosotros viviéramos siempre en su presencia. Y usted se da cuenta de eso en el libro de Génesis, porque si usted lee Génesis, usted se da cuenta que Dios preparó todo antes de crear al hombre. Y entonces Él separó los cielos, y dice que separó las aguas, y creó los animales, y creó las plantas, ¿sí? Y les dio nombre, y creó, y dice que al sol le puso nombre, y a la luna también, y las estrellas. Y entonces Dios organizó y edificó y creó todo lo que el hombre iba a necesitar para vivir una vida de bendición, ¿sí? Y algo especial que nosotros notamos en el libro de Génesis es que Dios se movía en el huerto del Edén libremente. O sea que el hombre tenía la posibilidad de ver a Dios y de estar con Dios, y dice que él se movía, o sea, él se movía en el huerto. O sea que el hombre estaba diseñado para habitar en medio de la presencia de Dios. Pero pasó algo. Y lo que pasó fue que el ser humano, el hombre, pecó, y automáticamente ese diseño se rompió, ¿sí? Y entonces ya el hombre no podía estar allí donde Dios estaba. Dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, se escondieron después de pecar. ¿Por qué se escondieron? Porque el pecado lo que hizo fue romper con la relación que el hombre tenía con Dios en ese momento. Y ahí es donde Dios, en su infinita misericordia, nos habla acerca de la restauración. ¿Cómo así? Mire, nosotros perdimos algo, pero entonces Dios nos ama tanto que ideó un plan para que nosotros pudiéramos ser restaurados. Y si usted lee después del pecado del hombre, de allá para acá, entonces Dios todo el tiempo ha tratado de que el hombre pueda volverse a Él. Amén. Esa es la historia de la palabra. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres que fueron restaurados por Dios. Pero hoy, particularmente, yo quiero que hablemos de un hombre, ¿sí? Que nos va a mostrar una faceta diferente de la restauración. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa en restauración, pero uno solo piensa en restauración del pecado. ¿Cómo así? Ay, es que fulanito de tal era un borracho y entonces Dios lo restauró y lo transformó. ¿Sí o no? Y fulanito de tal era ladrón y entonces Dios lo tocó, lo transformó y ya no roba. ¿Sí? Y entonces basamos la restauración muchas veces solo en eso. Pero este hombre nos va a mostrar cómo la restauración también se puede ver de otra manera. Vamos a leer Job capítulo 1, versículos del 1 al 4. Job capítulo 1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hubo un hombre en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Se alejaba del mal, dice la palabra. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. De manera que aquel varón era el más grande de todos los hijos del oriente. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Mire, esta historia empieza a describir
a un hombre. Y lo primero que dice la palabra aquí es que en la tierra de Uz había un hombre que se llamaba Job. Y este hombre era perfecto y recto y temeroso de Dios. A lo que se refiere esta palabra con perfecto no es que Job no pecara, sino que él procuraba vivir una vida que lo convirtiera en un hombre apto delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de Job? Para hablar de la restauración. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo la historia de Job, usted se va a dar cuenta de todo lo que le pasó a él. ¿Sí? De todas las cosas que pasaron y de las cuales Dios debió de restaurarlo. Pero entonces la pregunta que surge es la siguiente. Dice la palabra que Job era perfecto. Entonces, si es un hombre justo y perfecto, ¿por qué necesitaba ser restaurado? Si la restauración es para los pecadores, ¿no ve? Para los malos solamente. Entonces la palabra nos habla en el libro de Job y nos muestra que no es así. Nos muestra el libro de Job que la restauración es para todos. Usted y yo que estamos hoy en este lugar también necesitamos ser restaurados por Dios. Amén. Mire. En este libro de Job y en este primer capítulo vamos a hablar y vamos a conocer las características que tenía Job, ¿sí? Dice, lo primero que decía era que Job era perfecto, ¿sí? El nombre de esta predicación es consagración de un siervo. Y de pronto consagración no habla mucho de ser restaurado, pero sí. Si usted lo nota, para ser consagrado usted debe de haberse restaurado en la presencia del Señor. Entonces, mire, en la palabra y en este texto de Job, Dios nos muestra que hay cosas que Dios quiere restaurar, ¿sí? Y nos da un modelo, Job. Job es ese modelo. Lo primero que Dios quiere restaurar es mi relación personal con Él. ¿Sí? Lo primero, Job capítulo 1 del 1 al 4 lo dice. Describe a un Job que era perfecto, temeroso de Dios, recto, ¿sí? Que se alejaba del mal. Entonces, lo primero que Dios quiere es que usted y yo restauremos nuestra relación personal con Él. ¿Cómo así? Job tenía el carácter que Dios necesitaba. O sea, Job tenía ese carácter del que hemos estado hablando todo este mes. ¿Sí? ¿Cómo así? Job enfrentaba las situaciones de la manera que Dios quería que él las enfrentara. Y con esta expresión carácter no estoy hablando del temperamento. Hay gente que tiene un mal temperamento, hay gente que tiene un buen temperamento. Pero yo estoy hablando del carácter. De la forma en que usted y yo reaccionamos ante las circunstancias, ¿sí? De eso es de lo que estoy hablando. Debemos entender lo siguiente, constantemente el Hijo de Dios o el creyente o la persona que anhela conocer más a Dios necesita identificar y evaluar cómo está su relación con Dios. Mire, y aquí es donde muchos, aún creyentes, no nos gusta. Porque una cosa es decir, ay, sí, yo necesito de Dios, pero otra cosa es que usted se siente y evalúe cómo está su relación con Dios. Si hacemos una evaluación de Job, dice que la relación que Job tenía con Dios era muy buena, excelente, la mejor. Entonces, nosotros como hijos de Dios constantemente debemos estar evaluando e identificando cómo está nuestra relación con Dios. Mire, el versículo específicamente dice lo siguiente, dice, hubo un hombre en la tierra de Uz, se llamaba Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y alejado del mal. O sea que Job tenía una reputación, ¿sí o no? Ya sabían cómo era, Dios sabía quién era.
La pregunta que yo quiero que usted se haga en esta hora, yo soy de los predicadores que a mí no me gusta que me respondan de allá. O sea, si yo le digo, pregúntese algo, no es para que usted levante la voz y me interrumpa, sino para que lo piense, interiorícelo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué piensa Dios sobre ti? Sabemos sobre Job que Dios decía que era perfecto. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué piensa Dios sobre mí? ¿Qué dice Dios sobre el pastor Jesús David, por ejemplo, en el cielo? ¿Qué dice Dios sobre la pastora? Hay que preguntarnos, y eso es lo que muestra que tú estás siendo crítico con tu relación con Dios. A veces los cristianos somos muy subjetivos, o sea, todo es subjetivo. No, pues yo lo hago mal, pero eso es para la gloria de Dios y Dios me entiende. No, nosotros debemos empezar a madurar, entender que Dios tiene cosas que no son subjetivas, ¿sí? Que son cosas concretas. La relación con Dios es algo concreto, no es algo de emociones, porque si lo llevamos a la emocionalidad, ¿usted cuántas veces ha levantado aburrido de la vida? Hay veces que yo me levanto, vea, hasta conmigo mismo peleo. Abro los ojos, me miro al espejo y empiezo a pelearme conmigo misma. Porque uno es emocional, o sea, el ser humano tiene sus emociones. Hay días que usted amanece contento y motivado. Y usted dice, uy, voy a trabajar. Y usted llega feliz al trabajo, así motivado. Y si tiene que sacar la producción, usted saca 3 veces la producción que tiene que sacar. Pero hay días que usted ni la mínima la logra. Ni quiere, usted dice ahí 5 minuticos más, ¿cierto? Por las emociones que nosotros como seres humanos tenemos. Entonces, lo que realmente nosotros debemos entender es que Dios es algo, o sea, Dios tiene puntos y Dios quiere restaurar cosas de una manera concreta. Y nuestra relación con Dios es una de ellas. Amén. Mire, otra cosa que Dios quiere restaurar en el ser humano y en el creyente es su sacerdocio. Capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: y sucedía que mientras pasaban en turno los días de esos banquetes, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. O sea, que otra cosa que Dios quiere restituir y quiere restaurar es nuestro sacerdocio. Mire, nosotros en Dios hemos sido establecidos con una responsabilidad espiritual en el lugar y en el entorno en que nosotros nos movemos. ¿Sí? En ese tiempo hay muchos que han malinterpretado esta parte, porque a veces se ha predicado como que los hijos eran unos pecadores, entonces Job hacía el holocausto como para tapar los pecados de los hijos. Pero recuerde que eso no funciona así. O sea, usted recibe perdón de pecados si usted busca la restauración de Dios. Lo que pasaba en ese tiempo es que como ese fue un tiempo antes de entregar la ley, entonces el padre de familia era el que tenía la responsabilidad de ser el sacerdote de su casa. Por eso es que el hombre es tan importante. En esta temporada quieren minimizar el rol del hombre, pero bíblicamente el hombre es la cabeza y la autoridad. Y usted como cristiana no debe estarse dejando llevar por esos movimientos que minimizan lo que Dios estableció en la palabra, ¿sí? La mujer es muy importante, dice la palabra que es como un vaso más frágil. Y cuando usted tiene un vaso más frágil, ¿qué es lo que usted hace? Lo cuida más. ¿Sí o no? Por eso es que Dios no es injusto. No es que Dios coja a la mujer y la tire al piso y la revuelque y usted no sirve. No.
Pero Dios estableció al hombre como la cabeza, y la cabeza de esa familia era Job. ¿Usted se imagina donde la mujer de Job fuera la cabeza? No. Si no me entendió, lea el libro de Job, ¿sí? Pero la cabeza era Job y él debía de levantarse como sacerdote. Mire, Dios a usted lo ha establecido como sacerdote. En el lugar donde usted está. Ay, pastora, pero es que yo soy mujer y en mi familia yo soy la hija. Y en mi familia no hay cristianos, es solo yo. Usted es el sacerdote de esa casa. Ay, es que en mi familia, pastora, yo soy mujer y mi esposo y mis hijos no. Usted es el sacerdote de esa casa. Usted, hombre, que está aquí y su familia está aquí y su esposa y sus hijos están aquí, el rol de sacerdote es suyo. Usted es la cabeza de esa casa. Si usted es cabezón, pues es una cabezota. Pero la cabeza de esa casa es usted. Y Job entendía que él era la cabeza de su hogar. Y entonces lo que nos muestra esto no es que Job fuera un alcahueta, sino que nos muestra 4 cosas específicas. Primero, que él sabía que era el sacerdote y tenía su lugar bien claro. Segundo, que era un intercesor poderoso. Porque todos los días se levantaba a interceder por su casa. ¿Usted quiere ver resultados en su familia? Ore, interceda. A veces creemos que como dice el pastor, esos dichos que ya me los ha pegado. ¿Usted cree que soplar y hacer botellas? No, señor. ¿Usted quiere ver algo diferente? Hay que orar, hay que interceder. Usted necesita ver a su familia restaurada, interceda por ellos. Job dice que intercedía todos los días. Y le tiro esta perla, se levantaba temprano. A veces usted quiere que Dios haga cosas milagrosas, pero si usted se sigue levantando a las 9, 10 de la mañana a buscar desayuno, así langañoso, no, madrugue, busque la presencia del Señor. Mire, a mí me pasa que los días que digo, uy, hoy voy a dormir hasta tarde, no, es como David, mi esposo me dice que yo soy un relojito, porque a mí a las 4:30, o sea, es como una cosa así, o sea, ya tengo el reloj ahí, y yo me despierto y abro los ojos, y al segundo suena el despertador. A mí me alcanza mi fe para eso. Si usted no le alcanza, ponga su celular con 20,000 alarmas para que se levante, porque cada uno tiene su manera, ¿sí o no? Entonces, ponga su despertador. No diga, no, si el Señor quiere que yo me levante, pues el Señor me levantará. No, el diablo lo va a arropar antes más. Le va a coger y le va a tirar esas 7 tigres para que usted siga ahí. ¡Oh! Pero entonces necesitamos entender que Job era un hombre que intercedía por sus hijos. Intercedía por ellos. Siguiente, mire, era un hombre que comprendía la bendición de ser sacerdote. ¿Sí? Él entendía que si él era cercano a Dios, Dios lo iba a guardar. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que pasó con Job, pero hay un versículo que dice que Dios tenía a Job guardado y bendecido, cercado. ¿Por qué? Porque Job era cercano, porque Job buscaba la presencia de Dios constantemente. Mire, hay que comprender que la bendición de ser sacerdote trae consigo bendiciones no solamente para usted, sino también para su casa. Mire, hay muchas veces que sus hijos han sido guardados por las oraciones que usted ha hecho. Y a veces nosotros no vemos esas bendiciones. Hay veces que a su casa no la ha tocado Satanás con esas dificultades tan fuertes porque usted ha estado orando por ellos. Pero cuando nosotros no buscamos al Señor, nuestra casa, nuestra familia está desprotegida.
Entonces, si oramos por restauración, si le decimos, Señor, vamos a ser restauradores, necesitamos también comprender que Dios quiere restaurar nuestro sacerdocio. Mire, en nuestra casa y en la iglesia, la palabra de Dios es clara y dice que si usted no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Y esto no se refiere a que usted cargue con las malas decisiones de su familia. No, esto se refiere a que usted sea como Job, que interceda por su casa, que tenga claros cuáles son sus principios, que le enseñe los principios que Dios le ha enseñado a usted, a sus hijos y a su familia. Y entonces, si ellos no están, por causa de fidelidad de Dios, ellos en algún momento toda esa palabra y esa enseñanza que usted les ha dado, pues va a rendir el fruto que usted quiere ver. Amén. Siguiente, mire, entienda algo que quiero que quede muy claro. Dios quiere que nosotros seamos restauradores, pero restauradores significa ser instrumento de Dios para cubrir a otros. ¿Cómo así? El sacrificio que usted hace, lo hace porque entiende que Dios es quien nos sostiene, nos guarda, nos ama, nos cubre. Pero sus sacrificios no cubren el pecado de otros. O sea, la restauración no es heredada. Si usted no busca la restauración y le pone fe a ello, la restauración no va a llegar. Por eso es que la restauración es como la salvación. La salvación no es heredada. Si usted no busca su salvación, usted no va a ser salvo. Usted no es salvo que porque su tío es cristiano, su papá es cristiano, su abuelo fue cristiano, su tatarabuelo también. Y entonces por herencia heredo la salvación, no. Por herencia heredo la restauración, no. Es algo a lo cual hay que ponerle fe. Sí, Job levantaba el holocausto, para la santidad de su familia, pero entienda algo, y es que el sacrificio que Job hacía no cubría el pecado de sus hijos si lo hubiesen cometido. Porque aquí no dice específicamente, es que cometieron tal y tal y tal pecado. No, Job decía, por si pecaron. O sea, él no se tapaba los ojos. A veces los cristianos somos así. No, el hermanito, él está bien, déjelo, pastora, que ministre. Él está bien y se tapan los ojos. Yo ya oré por él. No. Job decía, ¿yo qué voy a saber esos muchachos que hacen sus parrandas allá y se ponen a comer y sí, llaman a sus hermanas? Yo no sé, entonces por si pecaron, yo voy a hacer el holocausto. Mire, la ofrenda y los sacrificios, aunque son una gran bendición para Job, no podrían expiar los pecados de sus hijos y de sus hijas, a menos que ellos personalmente pusieran su fe en lo mismo. ¿Cómo usted puede ser restaurado? Cuando usted personalmente pone sus ojos en el Señor. Amén. Cuando usted personalmente. Mire, entonces decíamos, primero, mi relación con Dios. ¿Qué cosas son aquellas que Dios quiere restaurar? Primero, nuestra relación con Dios. Segundo, nuestro sacerdocio. Tercero, mi comunión e intimidad con Dios. Versículos 7 y 8 dice, y dijo el Señor a Satanás, ¿a quién? A Satanás, al diablo, al chanclas, al viruñas, al enemigo, eso, a ese. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Entonces, ¿se acuerdan que yo cuando empecé les dije que se hicieran una pregunta? ¿Qué piensa Dios de ti? Resulta que lo que Dios pensaba de Job era lo mismo que se decía de él.
y le chicaneó al diablo y le dijo, vea, ¿usted no has considerado a mi siervo Job? La pregunta es, ¿será que Dios puede chicanear con nosotros? O mejor, Señor, mejor no chicanee porque lo hago quedar bien malo yo. Pero no, o sea, Job sí dijo, vea, mi siervo, varón perfecto, temeroso de Dios, alejado del mal. Y Satanás dice que le respondió algo. Mire lo que le respondió el diablo. Y Satanás respondió al Señor diciendo, ¿teme Job a Dios en balde? O sea, le dice, ¿usted cree que es que él lo ama porque sí? Más o menos eso fue el dardo que le tiró el diablo al Señor. O sea, ¿usted cree que Job a usted lo sigue en balde? Pues si está bendecido, prosperado, en victoria, ¿cómo no te va a seguir? Mire, Job era cercano a Dios. Este versículo 7 y 8 nos muestra que Job era tan cercano a Dios porque Dios lo tenía presente. Mire, un resultado de la restauración es la comunión íntima con el Señor. Dios necesita que nosotros pasemos de esos tiempos de compartir entre hermanos. Dios necesita que pasemos de esos tiempos de comunidad, donde de pronto usted llega a este lugar y es bueno porque todos están orando, entonces usted también ora. Perdón, todos están aplaudiendo y usted también aplaude. Todos leen un versículo, usted también lo lee. Pero también, eso es muy bueno, pero también necesitamos pasar a la intimidad. Donde usted en su casa también ora, donde usted en su casa también lee la palabra, donde usted en su casa también escucha la voz de Dios. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Y cuando Dios dice, quiero restaurar mi comunión e intimidad contigo, eso es lo que nos está diciendo. Mire, yo creo que yo dije esto el lunes que prediqué. Mire, nosotros no podemos seguir siendo de los que leemos la Biblia solo cuando venimos a la iglesia. Imagínese si usted es de los que viene cada mes. Entonces, ¿cuántos versículos está leyendo usted? 1 al mes. Hay planes de lectura donde dice que usted se puede leer la Biblia en un año, pero si lo lee todos los días. Imagínese usted leyendo un versículo cada mes, ¿cuántos años se va a tardar leyendo de la Biblia? Necesitamos entender algo. Dios quiere que tener intimidad con nosotros. Dios nos quiere conocer así como conocía a Job. Y eso mostraba que Job era un hombre que estaba restaurado y que estaba capacitado para restaurar a otros. ¿Sí? ¿Usted quiere escuchar esa parte? Venga mañana y pasado, porque no lo vamos a predicar hoy. Mire, Dios anhela que nosotros comprendamos que Él está atento a nosotros. O sea, Dios estaba atento a Job y le dijo, vea Satanás, usted no ve a Job, mírelo. O sea, Dios tenía a Job en la mira. O sea, no sé qué hacía Job, pero todos los días le llamaba la atención a Dios. Y aquí yo quiero que profundicemos un poquito. Mire, entienda algo. Y es que a veces nosotros creemos que lo que le llama la atención a Dios son ciertas cosas, pero no. A Dios lo que le llama la atención es un corazón dispuesto. Eso es. A veces pensamos que lo que a Dios le agrada es que nosotros hagamos las oraciones más espectaculares, que usemos esos conceptos. Usted ha visto que los evangélicos desarrollamos un léxico diferente al de la gente normal. Y entonces usted ve a una persona y en vez de decirle hola, buenos días, hola, Dios te bendiga. Y si no le responde Dios te bendiga, usted dice, uy, esto está en la carne. Pero no, si le dice Dios te bendiga, bien. O por ejemplo, yo molesto mucho a mi hermanita y le digo, hola, varona del Señor, sierva del Altísimo. Y ella se queda mirándome así. Y a veces uno habla así. Uno se encuentra a alguien y como uno es evangélico, ¿sí o no? Hola, varón, siervo del Señor, que la gloria y eso es solo para saludarlo.
Hola, ¿cómo estás? Hubiera sido también. Y no es malo porque uno desarrolla, uno va leyendo, va aprendiendo cosas, entonces uno lo hace. Y eso no es malo. Pero entonces a veces eso lo que hace es hacernos creer que es que tenemos que usar tales palabras para que Dios nos escuche, por ejemplo. Es que si no oramos de tal manera, esa oración no va a ser tan buena. O por ejemplo, es que si de pronto yo no me comporto de tal manera, entonces yo no soy como como tan escogido por Dios. Pero no, lo que Dios quiere es que usted tenga un corazón dispuesto. Eso es lo único que Dios quiere. Si usted tiene un corazón dispuesto a entregárselo al Señor, Dios le va a enseñar cómo orar. Es más, Dios lo va a capacitar para que usted entienda la palabra que Él le dice y pueda llevarle esa palabra a otros y esos otros también la puedan entender. Amén. Necesitamos entender que Dios está atento a nosotros. Dios está ahí, Dios nos está viendo. ¿Sí? Por eso es que el testimonio que nosotros le demos al Señor debe ser un testimonio poderoso. Mire, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos restaurar? ¿Cómo conservo, mi restauración para poder restaurar a otros? Vamos a leer rapidito del versículo 13 en adelante. Mire, el versículo 13 en adelante dice, y un día, ya Dios nos había, ya aquí Dios nos habló de cómo era Job, de lo chévere que era, de que estaba fuerte, enfocado, pero dice el versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job que le dijo, estando arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, de repente atacaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los jóvenes a filo de espada, y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Aún estaba hablando y vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. ¿Fuego de quién? Del cielo, el cual ha consumido las ovejas y los jóvenes y los consumió. Solamente escapé yo para traerte la nueva. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y se levantaron sobre los camellos y los tomaron y mataron a los jóvenes a filo de espada. Y solamente escapé yo solo para traerte la nueva. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino en casa de su hermano el primogénito. Y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto e hirió las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo solo para traerte la nueva. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y cayendo en tierra, adoró. Yo le voy a hacer una pregunta y se la voy a tirar así. Si usted me dice que tiene más problemas que Job y que por eso se va a ir de la iglesia, yo le abro la puerta y le digo, váyase. Pero si usted no ha vivido ni la tercera parte de todo lo que vivió este hombre en un día, usted no tiene derecho a decir que se va. Mire, a veces nosotros no entendemos que la restauración es para todos. Job era santo, perfecto, temeroso de Dios, y le sobrevino todo. Lo perdió todo en un día. En un día. Pero el carácter de Job estaba tan bien cimentado establecido en el Señor, que dice que lo que él hizo fue adorar. ¿Y usted cree que a Job no le estaba doliendo el corazón?
Bueno, no nombremos ni las vacas, ni los camellos, ni las ovejas, nada de eso. Nombremos solo a los hijos. Dice que murieron todos sus hijos. Pero lo que él hizo fue adorar. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué piensa el Señor sobre nosotros? ¿Qué piensa el Señor? Mire, Job mostró que sí era santo, como lo decían. Job mostró que él adoraba a Dios y rendía holocaustos al Señor en la bendición, pero también en medio de la muerte. Porque Job quizás no murió físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente, estaba muerto. Y no lo digo en que su espiritualidad muriera porque no estuviera confiado en Dios, pero es que todas estas circunstancias ¿no cree usted que destruyen a un hombre? Lo destruirían completamente. El versículo 20 dice algo, mire, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, en sinónimo de luto, ¿sí? Rasuró su cabeza. ¿Por qué rasuró su cabeza? Porque recuerde que en la antigüedad el tener barba, el tener cabello, eso era un símbolo de autoridad y de masculinidad. Pero entonces él se rapó, ¿sí? Y dice que adoró. Mire, el golpe emocional que Job recibió fue tan fuerte que lo único que él pudo hacer fue ir a su lugar seguro. ¿Y cuál era su lugar seguro? A los pies de Jesús, a los pies del Señor, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es nuestro lugar seguro? O sea, cuando la deuda le toca, ¿usted qué hace? Al gota a gota, al banco. Dice, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No, pastor, no, ¿por qué? Cuando están esos problemas familiares tan fuertes con los hijos, con las esposas, con los esposos, ¿cuál es su lugar seguro? ¿Cuál es? El vecino, la vecina que lleva 4 divorcios encima y le dice que se divorcie usted también. El amigo que le pega a la mujer y le dice, pues pegale. La bruja, el riego. ¿Cuál es su lugar seguro? El lugar seguro de Job era la presencia de Dios. ¿Cuál es el nuestro? Necesitamos entender eso. O sea, ¿cuál era nuestro lugar seguro? Mire, Job dio testimonio de Dios hasta en la muerte. O sea, hasta cuando él sentía morir, él dio testimonio de Dios. Leamos el versículo 21. Cuando Job abrió su boca, digo yo que tuvo alientos como de medio hablar, dijo algo y es, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Mire, el Espíritu Santo en ese momento dio testimonio de Job. Porque esas palabras que salieron de este hombre fueron unas palabras sobrenaturales. O sea, eso no es algo natural. No, eso, usted no me diga que eso es algo sobrenatural. Porque tendría Job que tener unos principios tan bien arraigados para que lo que él dijera fuese eso. Dijera, si Jehová dio, Jehová quitó. Los que tienen hijos, imagine que usted diga, Jehová dio, Jehová quitó, porque su hijo ya no está. No, es una cosa fuerte. O sea, eso es una revelación del Espíritu Santo en ese momento en Job. ¿Por qué? Porque lo que salió de su boca fue bendición. Lo que salió de su boca fue testimonio. Mire, todos nosotros debemos entender algo y es que en cada cosa que nosotros hagamos, tenemos un mensaje bueno o no.
Somos, la palabra rema es restauradores. Eso tiene que ver con el testimonio que nosotros tenemos. La palabra en Hebreos 12 dice que nosotros estamos, en derredor nuestro hay una gran nube de testigos, dice esta palabra, y es real. O sea, a nuestro alrededor hay nube de testigos. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando del Señor nosotros? El testimonio que daba Job era un testimonio poderoso. Versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios Todopoderoso. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire, en ningún momento Job le dijo a Dios que él era el culpable. Y yo le digo una cosa. Surge la pregunta, pero es que Job era perfecto. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la restauración tiene que ver con algo. Y usted lo debe de tener muy en claro. Mire, cuando usted, y lo decíamos al principio, la restauración no solamente es para el que es nuevo y apenas está conociendo de Dios. ¿Sí? El libro de Job no se basa solamente en la conversión de alguien. El libro de Job se basa en la consagración de un siervo. Job pudo consagrarse como hijo de Dios cuando pasó por todos estos despropósitos y siguió creyendo en Dios. Y siguió firme. Nosotros debemos entender algo. Mire, a la vida suya como hijo de Dios van a venir momentos difíciles. Quizás no como a Job, porque usted no tiene ni camellos, ni ovejas, ni 10 hijos, pero usted sí tiene hijos, usted sí tiene sueños, anhelos. En cuanto a lo laboral, usted sí tiene empleo. En cuanto a lo laboral, de pronto usted tiene emprendimientos. Muchos de aquí tienen sus emprendimientos, ¿sí? Quizá usted tiene su familia, sus procesos familiares, sus procesos educativos. Por ejemplo, hay muchos que quieren estudiar o que están en el propósito de hacer una carrera, ¿sí? Usted tiene todo eso y quizás a su vida van a venir situaciones difíciles, pero entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Una actitud de consagración o no? Mire, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es que uno, a veces uno canta cosas y uno no le pone cuidado. ¿Usted le ha pasado? Que usted canta y a veces hasta ha cantado mal eso miles de años. Y después dice, ¿cómo? Esa canción decía eso, ay, yo no sabía. Y uno, sí, ay, ¿cómo así? En estos días nos pasó en la alabanza. ¿Por qué? Porque hay una canción que dice, viste luz y esplendor. Entonces, unos siervitos creían que la canción decía, viste de ver. No, pero la canción dice, viste de vestir. Dice, viste luz y esplendor. Y todos como que, ay, sí. Y entonces a veces uno canta cosas y no las entiende. A nosotros no, y el lunes o el martes, no sé, alguien puso la canción Danzando en cada temporada. Y uno se goza, ¿no? Y tira los pasos y el pedacito del rapeíto uno se lo sabe. Y sí o no, danzando en cada temporada. Pero a Job le llegó el momento de danzar en cada temporada. Mire, necesitamos consagrarnos a Dios para que en realidad usted sí pueda danzar en cada temporada. Esta canción, yo creo que esa canción debería ser inspirada en Job. ¿Sí o no? O sea, esta canción sería si Job estuviera, esa sería la canción de Job. Porque Job aún en la muerte adoró. A veces nosotros en la muerte no adoramos, nos quejamos, peleamos con Dios. Y como no podemos ver a Dios, entonces peleamos con la gente también. ¿Sí? Yo tengo un dicho, cuando una persona no lo puede gritar a usted, grita a otro.
Échele ojo y verá. Cuando una persona está enojada con usted y sabe que usted no lo puede gritar, se voltea y el que esté al lado ese lleva del bulto. Y si es el hijo, peor. ¿Sabe por qué? Porque nuestra humanidad, lo decíamos al principio, es pecaminosa. Entonces nos coge como que nos va tirando para ese lado. Pero lo que Dios hoy quiere darnos por medio de esta palabra es que comprendamos que Dios sí tiene restauración para nosotros. O sea, Dios sí nos quiere restaurar, sí lo quiere hacer, pero nosotros necesitamos vivir una vida de consagración. Lo necesitamos. Necesitamos necesitamos consagrarnos a Él. Y la consagración tiene algo especial, y es que Dios hace su parte, pero usted tiene una gran parte también. Grande. Porque Dios quiere. Es como cuando alguien quiere bendecirte, pero depende de ti. La consagración depende de nosotros. Mire, a veces nosotros pensamos que si el pastor me llama todos los domingos a tales horas y me despierta, entonces sí. No, así no funciona. La consagración es personal. Es que cuando llegue el momento en que usted tenga que decirle que no al mundo, que no al pecado, usted pueda decir que no. Eso es ser consagrado. Y yo le tengo una noticia. El pastor, la pastora y su líder no van a estar ahí siempre cuando usted tenga que decir que no. Es más, el diablo es tan tremendo que lo agarra solo siempre. ¿Sí entiende? Necesitamos vivir una vida de consagración. Y la consagración tiene que ver con esa capacidad que usted tiene para tomar las decisiones. Con su capacidad. Mire, necesitamos empezar a ser Cristo dependientes, Dios dependientes, que usted dependa de Dios. Le cuento, en ese entonces Job no tenía un pastor que le estuviera diciendo que tenía que levantarse todos los días, que no, él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. ¿Sí? En este tiempo tenemos muchas bendiciones, el WhatsApp, el mensaje, que lo invitan, que el Facebook, que conéctese, que suscríbase, que síganos en el canal, que no sé qué, ¿sí o no? Y es una gran bendición. Pero también necesitamos desarrollar esa relación con Dios que Él quiere que nosotros desarrollemos, porque eso también es restauración. Los hijos de Dios también necesitamos restauración. Los que somos cristianos también necesitamos restauración. La restauración no solamente es para el nuevo, es para todos. Job no era nuevo. Job era el sacerdote en su casa. Job era perfecto, dice la palabra, y Dios lo consideraba perfecto. Y si Job era perfecto y necesitaba restauración, ¿cuánto más nosotros no lo necesitamos? No porque seamos menos que Job, sino porque estamos en el mismo camino que Job, en el camino de la búsqueda del Señor, en el camino de acercarnos a Él, en el camino de ser como Él quiere que nosotros seamos. Amén. ¿Sí? Eso es lo que nosotros debemos entender. Y por eso empecé diciéndoles que Dios no está buscando un ideal estructurado por el hombre. No es que hay que orar así, es que usted tiene que así. No. Dios nos pule. O sea, Él nos va quitando esas cositas que no. Entonces, si usted de pronto hablaba así como rarito, Dios le va quitando esas palabritas que no debes de decir, te va dando otras nuevas, bueno, en fin, Él nos va puliendo, pero Él lo que quiere es nuestra esencia, por eso nos escogió. Si Dios no nos hubiera querido, no nos hubiera llamado, así de sencillo, pero Dios nos ama y Dios dice que no quiere que nadie se pierda, nadie. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Llamándonos a la restauración. Restaurémonos. Amén. Pero eso es una decisión personal. Así que pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orarle al Señor.
Y yo quiero que usted pueda orar, usted. A mí me gusta ministrar, pero a mí también me gusta cuando la persona entiende qué es lo que debe de hacer, ¿sí? Que usted mismo diga, yo sé que debo orar, yo sé que decirle, Señor, yo me quiero consagrar. Mire, ¿quién más que usted mismo para saber qué cosas usted le debe entregar al Señor? No espere, mire, es que no sé cómo decirlo para no herir el corazón de muchos. A mí me encanta